Buenos días. Sí, algunos veo quizás de este año primera vez presencial el feliz año nuevo. Aunque sí no han terminado 13º año de Chonilgu, pues estamos todavía faltan más o menos como 23 días para año nuevo en 14º año de Chonilgu. Entonces, mientras transición estamos a ese tiempo y algunos también están virtualmente conectados y primera vez a veces o este año. Entonces, feliz año nuevo. Y vamos hoy de una San Juan, capítulo 8, 42 a 47. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y el padre de mentira. Y a mí, ¿por qué digo la verdad? No me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguyen de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. San Mateo 19, 3 a 6. Entonces vieron a él los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar su mujer por cualquier causa? Él respondiéndole dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separen al hombre. San Mateo 28, 18, 20, Gran Comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacen discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Con esto es la palabra de Biblia y vamos a hablar segundo temas relacionados anterior también. Y hoy vamos a hablar plan original de Dios y su pérdida, según San Juan capítulo 8. Y realmente nosotros, como un capítulo de San Juan 8, no puede reflejar todos su intención, sus deseos, y algunos de plan de Dios y corazón de Dios y corazón de Jesús, y hace 2000 años, porque Jesús mismo mencionan aquí de capítulo 8 y hemos aprendido de antes de San Juan capítulo 3, conversando, comunicando y dando guías y algunos comentarios con Nicodemo, y no pueden mencionar claramente, él mencionando quizás las terrenales cosas no comprenden y no pueden comprender sobre el cielo. Estas entonces nosotros la conocemos bien, muy difícil. Un capítulo como 8 no puede conocerla todos los principios celestiales, no podrían entender, ¿no? Pero podría espíritu de unos, si viendo todo un capítulo, o quizás puede verla de varios capítulos atrás, podría entender nosotros de qué quiere decir. Entonces nosotros vemos
Juan 3:1-7, semana pasada, claramente mencionó, ¿no? Y Jesús, una manera de hacer cosas buenas y que pueden realmente mejorar la verdadera, que llegarían a hacer cumplir la completamente voluntad. Jesús menciona a Nicodemo directamente nacer de nuevo. Un concepto nunca han pensado Nicodemo, su conocimiento, todas leyes mosaicas, algunas normas, son no solo de 10 mandamientos, tienen centenario de normas que están establecidas, de leyes mosaicas, son estos, no puede entender que porque hablar nacer de nuevo, el concepto de nacer de nuevo. Entonces nosotros conocemos bien a través de San Juan capítulo 3, capítulo 4 y también anterior también San Mateo capítulo 19, una parte se puede entender realmente. Tenían un plan de Dios, si algo se distorsionó, se perdió ese plan, pero aunque sea un plan pierden, pero si el plan no se intactan porque tienen que seguir ese plan. Esos sentidos podrían entender poco a través de realmente de Jesús quiere decir posibilidad y San Juan 3-4 que menciona hasta samaritana que están sacando agua de pozo y podría entender Jesús de repente mencionan si ve y vengan su marido y esa manera de repente de brazos podría ser, hablan la bendición matrimonio, una manera de renacimiento, nacer de nuevos, necesidad de dos personas, no solo uno suficiente. Entonces, esa inquietud tenían conclusión de anterior. Vamos a entrar San Mateo 8:1-11, la mujer adúltera. Realmente todo San Juan, desde iniciando de 3, 4, 5, 6, 7, tienen de escritor o discípulos que estaban lama de discípulo apóstol Juan, que seguían tenían como conceptos, percepción de Jesús eran tienen miedos de alguien siempre persiguen, puede matar. Tienen desde el primero versículo, último versículo, siempre mencionan quizás huyendo para acá, para allá. Esos son una de las razones expresan mucho de Evangelio San Juan. Entonces, uno de esos siempre vienen retando a Jesús y uno de conocemos bien 1-11, la mujer adúltera. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, sentado él les enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sean el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino
a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, di, yo te condeno, vete y peques, no peques más. Esta parte de la 1 a 11 puede entender realmente de que escritas las situaciones siempre vienen, ¿no? Para acusar algunos conceptos, situaciones muy difíciles. Que practicaba una fe de reyes mosaicas, claramente conocen todo el mundo, y apedraban, ¿no? Hasta que mueren, ¿no? Mujer. De esa manera ya están leyes mosaicas, sentencia firme de muertes por echar de piedra hasta mujer. Entonces, ese sentido puede ver, entenderla quizás. Jesús viene en último, que menciona, ¿no? Claramente. Porque vienen para perdonar, resolver todos pecados relacionados a temas. Eran su concepto, ¿no? Para que te el inicio. Entonces, esos sentidos puede ver realmente, no eran de una mujer quizás pecó ayer, ¿no? Adulteró ayer, ¿no? Estaban en escena, se agarraron. Fariseos, al momento, ¿sí? Entonces esa mujer tiene involucrado mayoría en casos, obvio, ¿no? Concepto de antes se llama una mujer adúltera, tiene esposo, ¿ve? Mayor caso. ¿Sí? Entonces todo tiene escenario, puede entender, no solo de agarró ella y vino, no, y estaban ya caóticos, ¿no? Alrededor de estar involucrado de esposo. Entiende la moral y ética, parte de su esposa, todo tiene un escenario que involucran. Entonces no eran quizás traer solo a preguntar opinión, no, está en ese medio de adúltera se agarró. Claro. Y están parientes de esposo y esposa también, tienen relacionado, vienen todo ese escenario y más, ¿no? Masas que ocurren de esa manera. Pero concepto de Jesús muy claro que tienen cualquier índole de pecados, Él viene para perdonar de una otra manera, pero necesita unos requisitos. No puede decir todos, puede entender última que mencionan, ¿no? Claramente mencionan, vete. Y más importante, ¿no? Él dijo, yo también, ni yo te condeno, yo perdono. Y vete, más importante, no peques más. Es importante, ¿no? Viene al momento de crucial que está en concepto de él, puede entender esa manera. Y siguiente versículos mencionan, de 12 a 20, Jesús, la luz del mundo, escritan. Y a veces nosotros, principios divinos, quizás nosotros conocemos más 8:44, San Juan se mencionan, pero puede ver por qué salieron esos versículos, pueden verla detrás adelante. Todos viendo como uno capítulo antes y después también puede verla como. Entonces, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? Sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy.
Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conocerías. Esta palabra habló Jesús en lengua de las ofrendas, en lugar de ofrendas, enseñando en el templo, y nadie reprendió porque aún no había llegado su hora. Esa parte muy importante de nosotros pueden verla también, situación de Jesús. Está en hablando las cosas y antes de se mencionan testimonio, porque fariseos, saduceos está imponiendo parte de la verdad, mayoría caso, porque mencionando soy la luz de la vida. ¿Sí? Entonces, a la gente escuchar estos fariseos, saduceos, está dando autotestimonio. Esta palabra en callejera de echando flores mismo, ¿ve? Escuchar fariseos, saduceos, líderes echando flores mismo, ¿ve? Entonces se mencionan por eso. No es usted mismo echan flor sí misma, no es verdadero testimonio eso. Están acusando. Antes de estos, en capítulo San Juan 5, se mencionan también 4. Es importante de testimonio no es dar directamente, autotestificarse, sino mandaron discípulos a Juan, también testimonio Juan importante, pero los discípulos apóstoles andaban con Jesús dando testimonio. Ese testimonio es verdadero, menciona. Pero situaciones a veces Jesús, palabras daban a sermones largos, entonces unas palabras relacionadas, tema de esta vez daba la luz de la vida, ¿no? Mencionó. Pero si es que mucho largo, uno de quizás un par de horas mencionando, pero agarró ese testimonio a sí mismo de esa parte. Entonces, se mencionan claramente Jesús. Mi testimonio, autotestimonio que sean, pero es verdadero, porque estoy en lugar de Dios, estoy hablando, enseñando cosas. Primero se menciona. Y claramente se mencionan. ¿Por qué? Sé de dónde he venido. Es palabra, puente, dónde he venido, a dónde voy. Pero vosotros no sabéis dónde vengo y ni a dónde voy. ¿Sí? Esa parte se menciona Jesús claramente. Nosotros lo conocemos, ¿no? Yo pienso más difícil, puede entender todo San Juan capítulo 8, grueso de la palabra, muy sencilla. Él mismo se hablando una proclamación de muy sencilla palabra, hijo unigénitos. Una otra manera, soy hijo unigénitos. Y él llamar a Dios Jehová, aquel tiempo nadie mencionaba ese término directamente Padre. Jesús primero mencionan, porque antes eran diferentes, muchos miles de expresiones, hay diferentes religiones. Dentro de Judea también tenían diferentes. Uno es Jehová, otro es Adonais. Todo tipo diferentes que conceptos mencionaban. Pero Jesús menciona a Padre, esto molestaba mucho. Molestaba mucho a judíos, realmente. Por eso muchos mencionan, y aquí también 2, 3 veces mencionan, ¿no? Que el que me envió.
Es muy importante conceptos el mismo menciona. Significa, Él están claramente unidos, una Trinidad personal individual. ¿Cuál es? Entre Dios y mi mente y cuerpo unido completamente. Trinidad individual. Él logró esto. El concepto de Él es, por eso Él es hijo unigénito de nace. Se mencionan claramente eso. Otro también de anterior están siempre repitiendo mismos el concepto de estos. Yo soy logrado perfección individual. Ve. Una otra manera. Entonces, anterior de la San Juan se mencionan, yo, ¿por qué tengo autoridad? Él mismo menciona muy importante, que cómo lograr a una persona Trinidad individual, personal, llegan primera bendición nosotros término como hacemos, Trinidad individual, como unido con Dios, mente y cuerpo. Él mismo menciona, yo hago, veo, porque mi Padre me ve, me enseñan cosas. Por eso yo veo, yo hago. Y otro versículo más adelante, capítulo, yo oigo, hago. ¿Ve? Entonces mi conducta es totalmente Trinidad personal individual, ya tiene un resultado de vida, ¿no? Comportamientos. Esas obras da testimonio que me ha enviado. Otra palabra, por ese principio divino se menciona que he cumplido primera bendición, primeros mandamientos que está en Génesis 1:28. Estas partes se mencionando claramente. Entonces, una persona ha estado logrado estos estados completamente unidos con Dios, su mente y cuerpo. Entonces, yo conozco dónde vengo y dónde voy. Pero ustedes no saben dónde vengo ni dónde voy. Entonces, más adelante, parecidos cosas, esos mencionan propósito de la vida, uno de esos menciona, no va a ir físicamente, sino de la pasado y presente futuro. Una proyección de vida, tiempo de la hora, que él conoce, menciona muy bien en ese sentido, y qué propósito tengo. Pero ustedes no tienen nada, no conocen eso. ¿Sí? Todo eso es claramente mencionan. Esos sentidos entonces ellos que se han molestado mucho, porque uno de está en, claramente se mencionan cosas, entonces mismo están repiten, ¿no? Porque no pueden entender mí mismo, ¿no? Pero a mí no entiende, porque entonces va a entender mi Padre. Porque ese concepto de estos, uno chocan. La Padre, conozco usted, su Padre, José y María, también sus hermanos. Y también dónde nacieron, dónde viene usted. Ahora va a decir, quizás viene en otros lugares, no. Entonces literalmente mucha otra parte versícula agarran eso. Pero él quiere decir forma de esto. Entonces, se mencionan eso porque no pueden hacer pedrearla, mucho reprenderla, porque hacer ataques, ¿no? Físicamente, verbal físicamente, porque estaban en templo, gente reunidos, un lugar sagrado, solemne, entonces, y Jesús menciona, mucha parte mencionan, aún no había llegado su hora, no ha llegado mi hora. Esas horas se mencionan varios lugares. Y hasta Apocalipsis, ya llegó la hora. Mismo cuando reciben la madre verdadera, Dios dijo, ya llegó la hora. Ese mismo hora es habla hora. Ve. Esos sentidos puede entender, siguiente, adentro yo voy, vosotros no podréis venir. Entonces, San Juan 8, 21, 30, sé claramente, otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero
en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podréis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A dónde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? Si no creen que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablo él estas cosas, muchos creyeron en él. Esa parte de parecidos se menciona, pero puede entender de la situación de Jesús, si lo conocemos anterior que mencioné, costumbre de casamientos hace 2000 años, pueblo judío, no está en mano de propio. Los padres se llevan. Hoy en día democrático se puede encontrar en la calle. Una muchacho, puede tener una relación novio-novia, puede casarse, puede presentar padre. A veces padre da permiso, no da consentimiento, ya mayor edad. Pero aquel tiempo no. Aquel tiempo no. Entonces, entendemos bien, al momento de salir de casa, 30 años, ya conocen, su casamiento está muy lejos de dentro de casa, pero veo más fuera de casa hay posibilidad. Ve, por eso sale de casa. Y él es hermano mayor, tenía otros hermanos que seguían. Está mencionando de la anterior capítulo Juan 6, está mencionando los casos, estaban acompañando juntos a sus hermanos. Entonces, mejor salir, convencer con mis hermanos físicos, vean hay cosas, convencer padre, hay más posibilidad de quedarse en casa. Y podrían el vino, hijo unigénito vienen para salvar al mundo, no salvar la familia. ¿Entiende? Propósito individual familiar está más superior de misión. Entonces, pero tienen incertidumbres, salgo de casa, ya está en mayor porcentaje, saben. Historia bíblica, todo y él conocen, conversación con Dios, mucha meditación en 30 años, de chiquito y todo. Fundamental y él conocen las cosas, lo cual es realmente supieron todos las situaciones que pueden absolutamente, es mayor posibilidad, pero el mismo conocen, ya no logran estos, absolutamente va a ir a morir. Entonces mi hora llegará, mi hora no llegará, mi tiempo, mayor porcentaje se no llegará. Él está preparando, no llegará para salir de la casa. No llegará mi hora. Sí. Todo está reflejado del evangelio. Casi preparando. Pero posibilidad hay 1%, 5%, que 10% probabilidad. Esa hora lleguen su tiempo de vida física que en la tierra quiere convertirse ya eternidad familiar, Padre e Hijo, Espíritu Santo. Ve.
Es no solo de decididas las cosas, más casamiento real. Padres deciden, pero necesitan arriba, ¿no? Voluntad. Dios me glorifique. Si no, no. Ese sentido puede entender todos los conceptos y retroactivo. Nosotros conocemos principio divino. Entonces puede entender realmente su corazón que es tan palpado. Y uno de interesante las cosas se mencionan, ve, no para humillarse, pero quizás humilló, que menciona claramente, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Ve, directamente. ¿Qué significa eso? Al momento de escuchar fariseos, saduceos, yo soy arriba, mira, es indigente. No tienen, que conocen ni entienden de él. Estatus social. Yo soy fariseo, saduceo. ¿Cómo decir quizás? Él está muy arriba. No. ¿Entiende? ¿Qué quiero decir esto? Arriba, abajo tienes espiritualidad. A la vez, también, él cuando mueran, ya viven, ¿no? Otro mundo espiritual. Católico, evangélico, enseñanza del principio divino, de acuerdo. Todas las religiones de acuerdo. Hay otros mundos. Mundo espiritual. Diferencia de interpretación. Por razones de existir, es el mundo espiritual después de la muerte que nosotros vamos a percibir. Pero mundo espiritual están aquí también. Ese se miden las cosas. Entonces, diferencia de evangélico a católico a algunas ramas, nosotros, mundo espiritual, creó plano de Dios, estaban ya. Pero algunos evangélicos muy fuertes, ejemplo de testigos de Jehová, piensa después de la caída guardar espíritus para salvar, crearon después de la caída. Esa es diferencia. Pero existe. Ese sentido, mundo espiritual va, obvio, no va a venir ni anterior también. No saben dónde voy. No conocen dónde voy. No va a estar ellos. No interpretaron que va a matarás, quizás por eso se suicidan solo y nadie se da cuenta. ¿O entiende? Eso es como literalmente, pero está espiritual, están hablando existencia, mundo espiritual, cómo funcionan ahí. Jesús sabe más que, entonces mencionan ese crecimiento espiritual, nivel de la. Eso se mencionan, ¿eh? Y a la vez está poniendo relación al tema anterior que sale como 8:44. Claramente mencionan ya, esos son uno de razones muy drásticos. Capítulo Juan 6 y 8. Va a entenderla, muy drástico, ¿por qué? Puede entender aparte eso. Entonces, podrían verla siguiente. Ahí, personas se molestaron mucho, se fueron, porque la humillaron una otra manera. Entonces se fueron, fariseos, saduceos. Ahí dicen claramente 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Porque estaban pueblo, se fueron, enojadísimos se fueron, ¿ve? Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa palabra se molestó también creyente. Respondieron que estaba leyendo, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? No estamos esclavos, ¿y cómo va a decir libre? Entonces menciona, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Relación con padre e hijo hablando.
Y así que si el Hijo os liberaré, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no hayan cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahí inicia. Por descendiente de Dios. Sigue así hablando. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, conocemos bien. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de la fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. He venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, conocemos bien, del diablo, bla, 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 bla. Y a mí, ¿por qué digo la verdad? No me creéis. ¿Quién de vosotros me derogar del pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no creéis? El que de Dios, las palabras de Dios oye, eso no las oís vosotros porque no soy de Dios. Completamente se hablando liberación, esclavos. Jesús menciona esclavos de pecado. Pecado es de la, ¿quién diría? Satanás. Satanás está llevando todos detrás de usted. Y después mencionan por eso, mi padre es Dios, pero su padre es diablo. ¿Qué significa diferencia? El linaje. Ve. Claramente mencionan. Ellos insistieron, nuestro de padres de Abraham. Abraham estaba bautizado, antepasado nuestro. Él es de Dios, Abraham, Dios de Abraham, de todo eso, ¿no? Entonces Jesús dijo, no, Dios es de Abraham, entiendo, pero no es Abraham de Dios. ¿Entiende qué diciendo? Es muy diferente. Dios de Abraham, pero no es de Abraham. Dios de Abraham, pero no Abraham de Dios. Se mencionan claramente. Yo estoy allá. Completamente separan. Está en pecado, pecado arriba y Satanás. Esos son el linaje. Entonces, claramente se mencionan. Hay más enojado, va a matar otra vez. Respondieron entonces los judíos. Le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano, que tienes demonios. Respondió Jesús, yo no tengo demonios. Antes honró a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarde mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienen demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda su palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? Respondió Jesús, sí, yo me glorifico a mí mismo. Mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, más yo le conozco. Y le dijere que no le conozco, serían mentirosos como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó.
Entonces le dijeron los judíos, aún no te tienen 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham pues yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se ve. Obvio, hoy en día interpretan literalmente esa parte. Anteriores pueden ver realmente ya están cambiando el linaje. Entonces Jesús quiere mencionar, ustedes salieron del diablo, aunque tiene redención de descendiente linaje, sangre directa de Abraham. Practicaron leyes mosaicas, siguiendo Moisés, pero sigue siendo en linaje de sangre. Inconscientemente quiere hacer influencia de Satanás, hace pecado. Esos son claramente mencionan y vamos a siguiente domingo vamos a tocar esta parte. Pero contaminaron linaje y estos anteriores Génesis, de la San Juan capítulo 6 mencionan a Jesús dentro de palabra, ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Entonces todo el mundo dice, ay, necesitamos nosotros carnívoros del homo, la carne humana, entiéndela. Así literalmente interpretaron esto. Y los discípulos no pueden comprender esto. Nosotros debemos, o canto de corto, o qué le gustaría carne de la muslo de Jesús. O, imagina ustedes como chupa sangre, hay que chupar la sangre, beber. ¿Entiende qué diciendo? Ese mismo hoy en día no entienden anterior, tampoco ese entiende. Entonces mira, Jesús. ¿Cómo puede hacer? Él estaba antes de Abraham. En sentido de antes, no tiempo, sino de la misión, de la posición hijo unigénitos, tiene que ser inheritar a los demás, aunque siendo que viejo que murieron todos, desde Adán hasta última generación que ha nacido es el linaje, sin nacer de nuevo a través de Jesús, Espíritu Santo, permanece en el linaje de diablo, Satanás. Tiene que ser por eso. Eso se habla, no estaban antes, sino deben nacer de nacimientos la humanidad contemporánea de Jesús presente que vivían en el planeta Tierra, que murieron detrás hasta Abraham. Desde Adán tiene que nacer de nuevo. Esto se habla, Jesús. ¿Sí? Es para nacer de nuevo necesita padres. Porque sin ninguna raza humana, creo, sin mamá, sin papá, no nacen aquí en el planeta Tierra, tanto física y espiritualmente. Mismo principio, nacer de nuevo espiritualmente necesita padres, papá, mamá, espirituales, sustanciales. Quería Jesús que llegue su hora para convertirse, se posiciona. Se llama la Trinidad substancial. Después de la crucifixión, llegada de hora, gloria a Dios, glorificó junto con Padre y Espíritu Santo hoy en día, hicieron renacimiento espiritual como todos, como apóstol Pablo se mencionan, somos hijos adoptivos por los nacimientos espirituales, pero no es el linaje directo que estamos hablando. En ese sentido, vamos a estudiar según palabras, Biblia,
Jesús sabían bien, plan original San Mateo 19, 3, 6 mencionan. Nacimiento del ser humano, crecen, niño, niña, bebé, nacen, y después convierten, hermano, hermana, se convierten, ¿no? Esposa, esposa, forman esa unidad igual, todos seres humanos no exceptos. Esos son plan original que mencionan Jesús en Mateo 19, 3, 6. ¿Ve? Esos sentidos, por eso último que da misión de cuando resucitados, uniendo todo el mundo, da esa manera que vieran que renacieran espiritualmente una tipo de estos sentidos. Entonces, vamos a estudiar de más, quizá profundo, en caso de detalle su pérdida, cómo establecieron de la Jesús, quería establecer su intención, sus deseos. Porque tenemos algunos de asaltos muy grandes, porque un capítulo es muy difícil para replegar todos sus pensamientos realmente sobre, ¿no? De Padre, que han tenido planes, principios universales que han tenido antes de la crear todo el universo. Obvio, no puede replegar todo, podría entenderla poco porque nosotros estudiantes de principio divino y estudiantes de palabra Padre verdadero entiende, pero los cristianos realmente se limitarían mucho, pero sigue estudiando que pueden tenerla, método que pueden acercar una otra manera, arregla otra vez punto de vista de esta manera, los evangelios puede entender más corazón de él. Sigue bendeciendo los sagrados como el Bumonim también, todo el mundo, y aquí también conectado virtualmente, que sean de concluyan bien de ya enero, ya volando la tiempo. Hoy es 25 y ese sábado era el último día del mes de enero. Casi ya es quizás bromeando un poco, ya sí huele tamal parece. Acabo de comer, ya estamos dieta, pero casi estamos, un mes vuela como un día. Imagínate, 12 días sí volaría. En ese sentido, sí que sigue bendeciendo, sigue tenerla, ¿no? Buen logros, que tengan realmente lleno de bendiciones en ustedes y su familia esta nación. Muchas gracias, Dios le bendiga.